a otra entrega del sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, vamos a tratar de retomar nuestra práctica de invitar figuras establecidas de los tantísimos 30 y tantos años que tiene el programa, de traer invitados distinguidos e importantes, o las dos cosas a la vez, importantes y distinguidos. Ahora, como son pocos, tienen que ser muy distinguidos. Exacto, muy distinguidos. Bueno, después de la pandemia nada más hemos traído dos personas, Sí. Vinicito, Sí. que es el jefe del canal, y Alex, nuestro querido amigo Guillermito Guzmán Fermín, es jefe de la policía. Más nadie ha venido. Entonces, bueno, pues vamos a seguir rompiendo el hielo. Y el amigo César Fernández nos acompaña en el día de hoy. Sí. Porque yo creo que aunque sea un invitado debemos traer a la semana. Por lo menos. Porque teorizando nosotros nada más aquí, hay que traer... Así nuestros seguidores se divierten hablando, conversando, la tertulia se hace más amplia. Sí. Y el intercambio, bueno, hay gente que tiene algo que decir. Bueno, César Fernández tiene muchas cosas que decir, joven, ya joven maduro, pero joven. Sí. Y es una de las figuras importantes. Hay muchas figuras importantes. Sí. De las más importantes, entonces, lo voy a poner, soy yo que lo digo, no sé, dentro de la Fuerza del Pueblo. O de una nueva generación importante de Fuerza del Pueblo. De manera que con él vamos a darle la bienvenida y con él vamos a hablar de todas esas cosas que interesan, de la política o del diario vivir. Y dándole la bienvenida, inmediatamente le introduzco un tema que es bastante espinoso y capicudo, que es el tema de la delincuencia. Está tan caliente como la temperatura. ¿Cómo se valora desde la Fuerza del Pueblo o el grado de preocupación que hay en la Fuerza del Pueblo por lo que está ocurriendo? No porque lo diga los vecinos o los lugares, la gente de los lugares donde ocurren los hechos, hasta los curas. El padre, el obispo de Higüey, Monseñor Jesús Castro, ya habló. Sí. Hablaron los de Santiago. Y hubo uno en Jaina, no fue el cura de Mao, ese fue de más cerquita. El cura de Jaina. Por cierto, apellido Encarnación, que le ha dicho al presidente, esta maldita delincuencia. Sí. Entonces, esto se ha salido ya, se ha salido de las manos. Como se dice de un tango, él cantó las 40 bien claras, y frente al presidente por detrás. Bienvenido, César, bienvenido al programa. Te la pongo en la cancha. Muchas gracias, Luis, Danilo, de verdad. Estar aquí y no... El título, el nombre del programa es sondeo, pero aquí ustedes hacen análisis muy profundo y muy serio, que yo no lo dejo a nivel de sondeo, yo lo dejo más a nivel de realidad. La verdad que gracias por la oportunidad a la Fuerza del Pueblo y a nosotros de estar aquí y compartir con sus amigos televidentes y redevidentes, porque sí, ya con las redes se ve todo esto. Cierto. Y en lo particular también mucho aprecio y muchos recuerdos de tu trabajo con mi madre ya en el periódico El Nacional. Bien, mire, entrando directamente en materia. Y después en el Banco de Reserva, porque también... En el Banco de Reserva, sí, ya en la etapa más reciente. Yo, entrando en materia, el tema de la seguridad es uno de los temas de la delincuencia, obviamente vinculado directamente de la inseguridad pública. A la seguridad ciudadana. Pienso que es uno de los otros fracasos que ha tenido el gobierno del presidente Abinader y del PRM. ¿Tú crees que se le pega al gobierno? Porque este es un tema 100%, recurrente. Y yo te voy a explicar. Que se arrastra. Sobre todo porque Luis anunció en campaña que él tenía un vector preciso para dirigir eso. Hasta se le dieron dinero a Giuliani. Pero vamos a recordar, porque a veces la gente, es bueno hacer memoria con los casos. Recordemos que el presidente Abinader fue candidato en el 2016. Nos acordamos, eso está claro. Y en esa campaña, para ese proyecto presidencial, él trajo al país nada más y nada menos que a Rudolph Giuliani, que fue quien extinguió o redujo a su más mínima expresión la mafia, no la delincuencia, no la mafia de Nueva York. Primero como procurador fiscal y luego como... Y se quiso extrapolar esa fórmula aquí. Él vino. ¿A qué vino? Aparte del mercadeo que se hizo en ese momento electoral. Y un dinero que se le pagó. Se le pagó un dinero. Se supone, me dice a mí la lógica, que he trabajado casi en todas las campañas del presidente Leonel Fernández, en el grupo que producimos los insumos para la campaña. Se supone que ahí se construyó un proyecto de seguridad ciudadana.
Estamos hablando del 2015. Es decir, estamos hablando de hace 6 años. 6 años. El presidente Abinader no gana. Vamos a estas elecciones y en estas elecciones él trae a un grupo de expertos que trabajan con el señor Giuliani. Sí. Se supone que, ¿qué iban a hacer? A actualizar el plan anterior, a mejorar el plan anterior. Eso se dijo, ¿eh? O hacer uno nuevo, el que tú quieras. Pero ya estamos hablando que tenían 5 años trabajando en un plan de seguridad. Inclusive hay un gabinete de seguridad social ciudadana. Sí, y ahora resulta que el flamante ministro de Interior truena y dice, lo principal, no hay recursos. No me están dando los recursos suficientes. Entonces, vamos a Alvil. Estamos hablando de un gobierno en ejercicio ya, de un presidente en ejercicio que tiene más de 5 años estudiando el tema de seguridad. O por lo menos diciéndole a sus electores y al país, ahora como presidente, que hay un plan de seguridad. Pero no es hasta cuando matan a los pastores en Villa Altagracia que se inicia la construcción de un plan. O sea, nos tenían engañados hasta ese día. Matan a los pastores, recordemos, al otro día se forma una comisión para la reforma de la policía, para la mejora de la policía, extrañísimo, una comisión que no tiene un solo policía. Yo no sé cómo van a tratar de gente que lo que está en escritorio, en aire acondicionado, resolver un problema cuando hay tantos ex jefes de la policía, incluyendo el actual, que tiene la experiencia y el conocimiento. Eso en esa parte, es decir, en la realidad este gobierno no ha tenido ningún plan para la seguridad ciudadana, ni para nada. Yo me atrevo a decir que para nada. Y lo podemos analizar punto por punto. Primero, no hay plan. Segundo, ¿qué causa? La delincuencia tiene múltiples factores que la originan, que son su génesis, pero en este momento la principal incidencia en esta multiplicación de delincuencia, entre otros factores, es el tema de la crisis económica. Aquí hay una crisis económica y una crisis de empleo. El presidente de la República no dio datos precisos cuando habló de la recuperación del empleo en su discurso. No es cierto. No es cierto que se recuperaron 720,000 empleos. Eso no es cierto, es imposible. Porque solo en pandemia, según un estudio de trabajo continuo, se perdieron 470,000. Y en los últimos 20 años, el mejor año, tú lo conoces bien, Luis, que maneja muy bien el dato, el mejor año se han creado 120,000 empleos. Entonces tú estás diciendo que en un año post pandemia, que estamos prácticamente en la misma pandemia, solamente con condiciones diferentes de algunas aperturas, tú superaste el déficit de los 470 y duplicaste la generación de empleo nunca lograda en 20 años. Eso no es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de que más de 60,000 MIPYMES quebraron. Esa gente está en la calle. Sí. Gente que formalmente perdió los 470,000 empleos está en la calle. Esa gente necesita comer. Y a veces, lamentablemente, la única salida que tienen es delinquir. Robar el celular, robar las pertenencias que tiene una gente y, en estos casos que estamos viendo, asesinando a dominicanos y a dominicanas por doquier. Ya el ruido de un motor es un estímulo aversivo. No, eso causa una perturbación, temor. Claro, temor. Entonces, un gobierno que se supone que viene a crear institucionalidad son los reyes de la no institucionalidad. En el tema de los motores, yo me río. Nosotros duramos 14, 11 años luchando por una ley de tránsito y movilidad. Se logra la ley. La 6517 me parece, que es la ley que crea el Intran. Sí. El Intran es parte del aparato institucional de la movilidad del país. Movilidad tiene vial. Tránsito Terrestre, que es la que otorga la licencia de conducir categoría 1 para vehículos, motores y vehículos livianos, categoría 2, vehículos de 4 ruedas, etcétera, etcétera. Pero para todas esas licencias hay instructivos, hay reglamentos, hay conocimientos que usted tiene que saber y pruebas que pasar. Ah, no, de repente el Intran, en cualquier esquina de la ciudad, usted va con un motor, le dan una licencia categoría 1, de tú a tú, y le legalizan su motor. Sin ningún papel. Ya le dan una matrícula. O sea, el Intran está violando su propia ley que lo crea, dándole al azar, dándole a cualquiera una licencia de conducir. ¿Usted es partidario entonces que se hiciera una depuración de los motoristas? Nosotros hicimos un planteamiento de... Pero es que eso no se le puede entregar así. Es que hay la ley de tránsito y movilidad explica cómo sacar la licencia. Usted no puede cambiar eso.
no inventar. Yo digo, este es el gobierno de los inventos. Eso es un invento. Entonces, ahora tú tienes un motorista que él dice que anda en la legalidad. Le pusieron un sello al casco con la placa del motor y le dieron una matrícula. O sea, el Intran es DGI, porque está avalando un vehículo de motor que no es el Intran, es la Dirección General de Impuestos Internos. Y entonces está violando su propia ley orgánica, otorgando licencias sin examen, sin saber si el tipo es un drogadicto, si consume droga, nada de esas cosas. Sin embargo, ya a los choferes, no, a los ciudadanos que son choferes, pero que tienen un motor, por ejemplo, para esos que hacen excursiones que de lujo, como de pasatiempo. Clubes de motoristas. Esos clubes de motoristas, sí, ahora quieren que no pueden exhibir, enseñar una licencia de chofer, sino que entonces quieren que saquen, que se pongan un letrero en el casco también. Eso es absurdo. Oh, pero eso es un absurdo. Porque la licencia de conductor lo habilita para manejar. Claro, entonces... no, pero es meterlo en la categoría de motorista, de motoconchito delivery. ¿Qué cosa es esa? No, eso es absurdo. Redondeando ese tema de la delincuencia, obviamente el gobierno, el presidente de la República y su partido que está gobernando han perdido esa batalla. Han perdido la batalla. Eso no es un asunto de percepción, no es un asunto de que el propio jefe de la policía está diciendo que la delincuencia bajó a un 21%, cuando no es real. La delincuencia anda rondando el 30%. Pero algo hay que hacer, porque ese desorden que yo vi en los videos recientes que hemos visto todos, de ahora es en Trulla que asaltan, en Trulla. Y lo que yo oí hoy, Danilo también, escuchar, Yulisa Céspedes, vamos a darle el crédito, estaba entrevistando a uno de esos delincuentes. Lo estaba entrevistando. Un delincuente que ahora anda huyendo. Ahora anda huyendo porque entonces lo quieren matar porque la policía ahora quiere resolver. Te aseguro que en menos de 24 horas va a morir en un intercambio de disparos. Bueno, el asunto es que él denuncie, no, ya, porque ya ahora citó un paquete de nombres de coroneles y de mayores y qué sé yo, que están delinquiendo ahí, de los muchos que hay que votar y meter preso a la policía. La limpieza que hay que hacer en esa institución, porque es un peaje que tiene muchísima gente ahí. No es de que para dañarle necesariamente la gestión al jefe de la policía y al gobierno, es que ellos tienen un grupo de gente asaltando para que le lleven un peaje a ellos, y entonces, ¿cómo puede un gobierno, un país o una institución salir exitosa en nada cuando haya gente que sencillamente son los propiciadores? El mar está dentro. Yo pienso que la primera reforma de la policía que hay que hacer, lo primero, es tú cambiar el uniforme. Ese uniforme gris de los policías que daban palos en los 12 años, de la policía opresora trujillista. Hay que comenzar por ahí. Cambie su uniforme. ¿Cuál? Busquen una gente que sepa y hagan un análisis. Sacarla de policía de ese palacio de la policía. Una vez eso representa había planes en ese sentido, después eso se echó atrás. La iban a hacer en la Nuña de Cáceres, iban a hacer el palacio de la policía. Sí, la reforma debe ser integral, obviamente. La academia de la policía está formando buenos policías. Pero si no se saca el policía corrupto... Ahora, tenemos un problema, César, porque es la sociedad la que anda mal. Porque es la clase política, y la clase periodística, y la clase de los maestros, y la clase de los alumnos, y los alumnos que no... Por eso el presidente Fernández apela a que nos pongamos a leer la Biblia, para que a ver si eso nos ayuda a salvarnos. Interesante, interesante. Yo le he mandado el mensaje último a varios grupos religiosos, porque... Está interesante eso. Vamos a poner, por cierto, antes de que nos vayamos a la pausa, director, póngame ahí un cortito de Radamés Jiménez, el coordinador político de la Fuerza del Pueblo. Él dice algo interesante. Ustedes recordarán a César y después que nos vamos a la pausa. del 2000 al 2004 el país quebró. Quebraron los bancos, quebraron los negocios, quebraron las industrias. El dólar se disparó al 60 por 1. Llega nueva vez el compañero Leonel Fernández a la presidencia de la República y ese dólar que estaba al 60 por 1, a los 5 meses de llegar el compañero Leonel Fernández, bajó al 27 por 1. En ese periodo del 2000 al 2004 a los supermercados se le llamaba la casa del terror. Ya vamos por el mismo camino. Ya vamos por el mismo camino. Entonces, yo le puedo profetizar a ustedes que lo que va a suceder dentro de 2 años, a más tardar, es
que el pueblo va a salir a buscar al compañero Leonel Fernández y lo va a llevar a empujones al Palacio Nacional. Por la pandemia el turismo se detuvo, la construcción se paralizó y las exportaciones se afectaron. En menos de un año comenzamos a reactivar el turismo. Impulsamos la construcción, aumentamos la inversión extranjera. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí vas a sentir el crecimiento económico del país. Estamos cumpliendo, estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, seguimos con César Fernández. ¿Qué te pareció esa invitación que dice, ese pronóstico más bien que hace Una profecía, él dice, lo voy a profetizar. Lo voy a profetizar. Sí. Mira, tú sabes que aprovecho la oportunidad para saludar al buen amigo y compañero Radamés Jiménez, nuestro coordinador general político de la Fuerza del Pueblo, quien está haciendo un gran trabajo. Siempre lo valoro mucho y se lo documento, porque es incansable Radamés. No, Radamés. Está permanentemente visitando bajado. compañeros en la calle, planificando toda la parte política. Ese discurso lo hizo casualmente el domingo 5 de septiembre, en la juramentación del exdiputado del PRD, Julio Romero, que pasó a las filas de la Fuerza del Pueblo. Radamés hacía un análisis de algo que ocurrió, primero por confianza. Recordemos que el dólar bajó del 60 al 27 en el 2004, en el periodo de transición. Que después hubo que aguantarlo. Hubo que aguantarlo. Está bajando demasiado. De hecho, a mí me convino muchísimo porque yo tenía un préstamo en dólares y cuando bajó el peso, aproveché y lo saldé. Es decir, que eso fue por la confianza. No había ninguna medida económica implementada. Claro que no. Sencillamente el presidente ya había anunciado su equipo económico. El factor confianza fue lo que llevó. El factor confianza. Pero hay un dato interesante sobre el 2004, cuando retorna al poder el presidente Fernández y cuando sale del poder. Cuando él llega al poder en el 2004, nuestro Producto Interno Bruto era 18 mil millones de dólares. Y cuando él sale en el 2012, era 60 mil millones de dólares. 62 mil. Es decir, él encontró una República Dominicana y entregó 3. O sea, la capacidad de generar riqueza en los gobiernos del presidente Fernández triplican a cualquier otro gobierno. Y te hago un análisis breve de el de Danilo, el de Leonel y el de Luis. Leonel Fernández tomó prestado 12 mil millones de dólares en los últimos 8 años, pero invirtió en obras de infraestructura y de capital que generan la activación y el dinamismo económico 18 mil millones. Tomó 12. Hoy la inversión, el clima de confianza para las inversiones. Yo estoy hablando solamente de lo que él tomó prestado. Exacto.
que es un tema de debate ahora mismo. Sí, de deuda pública. Leonel tomó 12, invirtió 18. Danilo tomó 18, invirtió 21. O sea que la relación no es tanta como la de Leonel. La de Leonel es 3-1, la de Danilo es 1-1. Estamos hablando en 8 años, ¿eh? Sí. En 8 años. En un año Luis ha tomado 7.300 y ha invertido 1.200. Ahora, a él le salva el tema de la pandemia, que realmente como excusa, sí. La gran excusa, porque pandemia, la realidad, la gran pandemia, una crisis terrible. la crisis y los impuestos en el suelo, o sea, los ingresos en el suelo. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿A qué llegaron 500.000 de vacunas más aquí al país? No entiendo. Si la gente no se está vacunando. Hay que buscar. Me llama sospecha. La gente que saca la UCA. Me llama sospecha que vi en los titulares de la prensa hoy que hay países que nos están pidiendo donaciones. Donamos a Haití, a Guatemala y a Honduras. Entonces, queremos mucho a los países vecinos, pero la salvación es individual. Me llamó la atención eso. Bueno, Estados Unidos ya en ese sentido nos dio la pauta. Tú recuerdas que la gente muriéndose en el mundo entero y decía, mientras no se vacune toda la comunidad, claro, no hay un solo vacunado. Este Estado es responsable del Estado dominicano. Sí, pero esa es su responsabilidad. Nosotros estamos cogiendo préstamos, compramos vacunas, la necesitamos, para donársela a otro. No puede ser. Oye, César, espérate, que tú dijiste algo interesante. Este Estado es responsable porque Guillermo Moreno ha planteado algo interesante. No sé si tú lo leíste, pero Guillermo Moreno, bueno, eso es con respecto a la reforma. Primero lo de Fafa Tavera, que es del primero por ahí. No sé si tú viste que Fafa dice, que es del PRM, dice el gobierno ha puesto el Estado en manos del sector privado, y cita a Punta Catalina, y ha entregado una parte estratégica del país, habla de Manzanillo y de las Fuerzas Armadas, a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué te parece esa parte que ha puesto? No, definitivamente este gobierno ha sido exitosísimo en apostar al sector privado. Lo ves en todas partes. El desarrollo de Pedernales está en manos del sector privado. El desarrollo de la zona colonial en manos del sector privado. Reforzado, Sí, muy reforzado. Manzanillo, el muelle también. Y ahí hay un gran dilema, porque históricamente el Grupo Económico de Santiago ha pulseado por operar ese puerto. Sí, y ahora están como por entrar otro grupo. Sí, entonces ahí... entonces el caso de Estados Unidos y China. Estados Unidos y China. Que a China está negado el asunto. Entonces, eso no debería ser el país manejarlo como punto estratégico, pero el país. El país. No, un asunto del Estado. No, el Estado. Lo que le convenga al Estado. Exacto. Recordemos que una de las primeras cosas que hizo el presidente Leonel Fernández, cuando apenas con 42 años llega al poder, fue abrir relaciones con Cuba. Claro. Y no pasó nada con los Estados Unidos. Muchos cuscos, sí. Muchos ladridos, pero no pasó nada. Claro. Y él lo dijo entrando a Miami. Nosotros somos un Estado soberano. Y hacemos negocio y abrimos con quien nosotros queramos. Pero si ese es un punto estratégico para el país, inclusive. Claro. Debe ser estratégico para el país y como tal, debería ser un punto también de negocio. Entonces, bueno, Estados Unidos quiere tener su puerto ahí y al lado lo tenga China. Y entonces que estén los dos. Que estén los dos. Pero ¿cuál es el problema de que, no, tiene que ser una potencia específica la que tiene que estar ahí? Los Estados Unidos duraron 20 años concediéndole a China el estatus de país más privilegiado. Y tiraron a Taiwán por la borda cuando quisieron. Pero ese discurso de Fafa coincide con tiene el mismo tono de Ramón Albuquerque, el asunto de la oligarquía, que le daba un consejo al presidente, despéguese un poquito de la oligarquía, la tiene muy encima. Al final va a ocurrir lo que le pasó al presidente Danilo Medina, que queriendo ser popular, o populista, o una combinación de ambas, comenzó a poner gente de la sociedad civil en el gabinete. En el tema de la sociedad civil, porque él comenzó a cuadrar cosas que cuadraban. Vendedores y cosas. No, estoy hablando de apellido, cuadrando cosas que después descuadraron. Que después descuadraron, recordemos al ministro de Planificación. Sí. Y entonces. Que dijo que la reelección no estaba bien, entonces hubo que partirlo. Sí. Hubo que sacarlo del gobierno. Pero también cuando había una crisis, tú lo veías que no había como ese compromiso. Ahora, en el caso de la sociedad civil no es nueva, ni con ningún gobierno. La sociedad civil promueve muchísimas cosas, muchísimas políticas. Se mete en las políticas públicas, busca los espacios y entonces, bueno,
después ellos se meten en los gobiernos y cuando el gobierno, si fracasa o se va por lo que sea o termina, entonces ellos eran técnicos, ellos estaban allí prestados. Sí. Y ellos no eran responsables de nada. Siempre hay un informe que ellos dieron que nunca se conoció, que no se ellos recomendaban lo contrario a lo que pasó. Claro. Siempre es así. Eso es igual que la pelota. A mí me gusta mucho la comparación. Y no estamos hablando de ninguna contratación y compra del Estado, que después hay algunos que dicen por ahí que van a tumbar el gobierno. Van a tumbar el gobierno si siguen con aplicando tanta transparencia que la burocracia no fluye. Es que ni siquiera es transparencia, es inoperancia. Claro. Yo te digo que es inoperancia. O sea, yo te voy a poner un ejemplo. Pero esa es culpa de la sociedad civil, porque tiene el juego trancado al gobierno. Del gobierno. Sí, el gobierno que lo puso, pero presionado por la población. Yo te voy a hacer una pregunta. Pero ven acá, César, ¿y tú no ves que hasta educación tuvo que mandarle una instancia? ¿Tú sabes por qué? Porque terminó el año y las tablets para los estudiantes estudiar no llegaron. Pero no, las tablets llegaron. Es un tema interesante. No, llegaron, pero no pudieron entregarse. ¿Por qué se pidió una extensión de los 45 días más de periodo extraordinario para el gobierno? Pero me porque en educación no habían planificado la compra de libros. Tenían 6 meses hablando de que iban a haber clases presenciales. Eso implica los libros. No habían comprado los libros, ni lo habían licitado. Entonces hubo que darle 45 días. Eso pero no lo dijo el gobierno. Pero no es que no solamente habían comprado los libros, es que también le han puesto trabas hay una burocracia, pero en la ley, en la práctica, desde la dirección de contrataciones, compra y pero hay cosas Luis, hay cosas sencillas. Eso es lo que te quiero explicar. Tú le vendes lápices al gobierno. Tú le vendiste, te ganaste una licitación y tú le vendiste 1 millón de lápices. Entregaste tus lápices y te van a pagar. Tú tienes que llevarle al día los impuestos, tienes que llevarle al día el ITEVI y tienes que llevarle al día la Seguridad Social. 3 informaciones que la maneja el propio Estado. Claro. Eso puede estar en línea perfectamente. Sencillamente, claro pero hay que llevar una certificación porque hay que cobrar impuestos. Pero que es un absurdo. ¿Qué hace esa certificación? Te dilata el proceso de pago y dilata la dinámica económica de esa empresa. Y si es una MIPYME, ni hablar. Pero para el contrato, oye, tú tienes que llevar todo eso que tú dices para el contrato. Después, cuando firme el contrato, entonces tiene que volver a lo mismo. Después, cuando manda la factura, tiene que buscar el certificado. Después, cuando va a buscar el cheque, otra vez, dímelo a mí. O sea, pero por favor, ¿hasta dónde que van a llegar con eso? Esos son trabas. Eso es absurdo. Totalmente. Un Estado inoperante, totalmente inoperante. Mira, inoperante para algunas cosas, para cuando quieren ser operantes, son operantes. Pero este gobierno es bueno, ¿verdad? Está haciendo la cosa bien. Para el sector privado, excelente. Lo que están haciendo son grandes negocios. Pero el presidente tiene la buena intención. Mira, en eso no te lo discuto. No solamente la buena intención, es un hombre inteligente. Sí. Pero lamentablemente... Y se conduce bien. No, se conduce formidablemente bien. Pero lamentablemente llegó a un juego de Grandes Ligas con un cuadro de jugadores novatos. Entonces así no va a poder salir a camino. Bueno, y hay algunos compañeros del cuadro... Sí. César, con tu anuencia, vamos a la pausa final, director, y volvemos. Por la pandemia el turismo se detuvo, la construcción se paralizó y las exportaciones se afectaron. En menos de un año comenzamos a reactivar el turismo. Impulsamos la construcción. Aumentamos la inversión extranjera. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí vas a sentir el crecimiento económico del país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y Te Pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Hey, abuela. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso. Ponte adelante, mi niño, usa la banca en línea. Vale, yo busco para la calle. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí. Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas. Seguimos conversando con César Fernández de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo ha estado juramentando a muchísima gente, abriéndose camino y abriendo trochas grandes también, porque troneras también. Sí. Y es tanta la gente que está llegando a Fuerza del Pueblo. Yo te diría, no solamente la gente, es la constancia, sino la cantidad. Recordemos que en pandemia el único partido que ustedes ven juramentando es la Fuerza del Pueblo. Ni siquiera el partido de gobierno que por naturaleza del accionar humano debería estar recibiendo gente, la gente buscando empleo, buscando cualquier tipo de ayuda. ¿A qué se deberá eso? Se debe, hay muchos factores. Yo te diría el primero, en los casos de los compañeros que vienen del viejo partido, es que se han dado cuenta de la realidad de ese partido. Primero, un partido donde no hay oportunidades, donde todo es una secta religiosa de la peor, donde si no estás en la lista de fulano no puedes acceder a ninguna instancia del partido. Donde es un grupito. Entonces, cuando ves ese escenario, ves la realidad, dices, bueno, puedo ir a un partido al que Leonel dirigía como cuando dirigía el PLD. Cuando Leonel era presidente del PLD y era presidente de la República, no había nombramiento para danilistas ni para leonelistas, era para compañeros del partido. Entonces, esa forma de pensar es la que... ¿Eso lo dañó Danilo después? Claro, con el grupismo. Acuérdate que el Bosch era enemigo del grupismo. Y Leonel... dentro de su decencia, nunca creó grupos. Y su generosidad excesiva. Pero nunca pensó en eso de grupos. Él veía al PLD como una familia. Pero habían otros que no. Lamentablemente hoy están ellos pagando eso y por eso la Fuerza del Pueblo se fortalece no solamente del PLD, pero en cada juramentación, si ves, por ejemplo, este fin de semana pasado en La Romana, entraron 80 abogados, o sea, del sector profesional. Pero unos 15, 20 empresarios de la provincia, el famoso cacique que tiene venta de motores, fue juramentado por el presidente y de lleno se integró en los trabajos del partido. Es decir que venimos creciendo en todos los sectores, en el popular, en el sector de masas, en la clase media, en la clase profesional y también, no menos importante, en la parte empresarial, que es el apoyo, es un apoyo importantísimo al partido. César, a mí recuerdo que en algún momento al presidente en la campaña recién pasada le preguntaron que a qué él volvía a la política, a qué le interesaba a él volver, si ya él fue presidente 3 veces. Entonces él decía que a desentar a la política. Yo he escrito en más de una ocasión que el presidente Fernández, yo creo que está interesado en volver a ser presidente para tendría el compromiso de superarse a sí mismo. De superarse a sí mismo y de demostrar, o sea, de hacer el gobierno para la historia. Eso yo lo he escrito y pienso en eso, que eso es así. El gobierno para la historia, por muchísimas cosas. Tú lo sabes, como lo sabemos nosotros dos, y mucha gente no lo sabe, que en los gobiernos del presidente Fernández, en todos los gobiernos hay gente que hace su chapucería, en la parte sucia de la política. En todos los gobiernos. Y en la parte sucia de la política del gobierno del presidente Fernández, las sombras. La parte oscura y de las sombras. La parte oscura entonces, o de la sombra, vamos a llevarnos de sociólogo, para ser más generoso, era manejada por el ministro de la presidencia, el secretario de la presidencia, Danilo Medina, por delegación, a quien le delegaron el poder, y él, bueno, hacía y muchísimas cosas, hasta tú sabes muy bien que alguna gente a veces lo iban a designar, no, ya está el cargo está cogido, ya. Entonces, por eso el presidente pienso yo, que querría hacer el gobierno diferente, porque es que hay alguna gente que está diciendo, pero ¿para qué quiere ser presidente? ¿Qué cosa que pudo hacer no hizo, va a hacer ahora? ¿Qué opinión tú tienes en ese sentido? Mira, lo primero es que en el año 2012 el presidente Fernández
colgó el traje de la arena política, de la arena electoral, perdón. En el entendido de que, como señalas y señala mucha gente, él había concluido su proyecto presidencial, no el político partidario, el proyecto presidencial, con cambios trascendentales como la propia Constitución del año 2010, como inversión en infraestructura, solamente la creación del metro de Santo Domingo es un ícono, que hoy, al día de hoy, estamos viendo más de 100 millones de pasajeros al año. 10 veces nuestra población lo mueve ese metro. La autovía del Coral, reformas institucionales importantísimas, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, la reforma del sector salud, sector justicia, modernización del sector. No, la burocracia estatal sufrió una transformación. La escuela de la judicatura, o sea, en todos los aspectos, o sea, al Poder Judicial lo apoyó, no solamente económicamente, mejorándole el presupuesto, pero también con iniciativas propias del gobierno. Sector salud, sector educación, y al final hubo que darle la razón al presidente Fernández que el 4% no era la solución del problema. Claro. Cuando él sale en el 12, dice, bueno, ya ahora le toca a mi relevo seguir construyendo el país que queremos. Y por eso deja promulgada la ley 1-12, que es nuestra ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que mandaba una serie de acuerdos, de pactos, el eléctrico, el de educación, el fiscal, o vamos a decir el tributario, para la reforma fiscal. La reforma fiscal para que el país pudiera avanzar de una presión de nuestro Producto Interno en impuestos de un 12%, que tuviéramos hoy, el día de hoy, en un 19%, por lo menos cerca del promedio de América Latina. Eso no ocurrió. Vino un presidente que lo que quería era perpetuarse en el poder. Vino un presidente que nombró a toda su familia en el gobierno. Vino un presidente que dejó, dice él que no sabía, pero dejó que sus hermanos hicieran negocio, que sus cuñados hicieran negocio. Que se utilizara la justicia para perseguir, como lo hizo el ex procurador. Entonces, al ver esto, querer cambiar la Constitución, comprar la Constitución, eso trae a Leonel al escenario. Eso trae que el presidente venga a defender la democracia por lo que tanto se ha luchado, que hombres y mujeres se han quedado en el camino históricamente. Y abrir una obra nueva que él le ha definido como la segunda ola de transformaciones en las cosas pendientes. Recordar que la Constitución del 2010 demanda 226 nuevas leyes para su implementación. Lo recordó el día pasado el presidente magistrado Milton Rey Guevara, presidente del Constitucional, que dice que no había condiciones, que no está de acuerdo con reforma ahora. Y dice, hay una serie de leyes allí pendientes que son mandatorias por la Constitución. Lo dice Guillermo Moreno aquí también, que dice él que hay una serie de leyes, de proyectos de leyes que están en las cámaras, como la ley de agua, la de seguridad social y la que se agrega a la reforma electoral. Todo eso está allí ya. Todo está ahí. Lo que no lo hemos completado. Quedan todavía de las 226, creo que unas ciento y tantas leyes todavía. Imagínate tú si esas son las leyes, luego los reglamentos que implican esas leyes. Entonces vamos a concluir esa obra, que lamentablemente en estos 8 años se perdieron, y ahora vemos que se inicia un nuevo periodo gubernamental también un poco, vamos a decir, a la deriva. Porque lo único que se tiene claro en este gobierno es que hay que llevarle cosas al sector privado y que el sector privado las opere. Después lo otro no lo tiene claro ni el gobierno ni el presidente. Hablaste de claro, dice Guillermo Moreno, lo estoy citando porque realmente son palos de la misma... dice Guillermo Moreno, lo único que se tiene claro es que no está claro el proceso que se sigue en materia de reforma. Lo único que está claro es que no se tiene claro. Eso me acuerda de una anécdota, trabajando nosotros como acompañando al presidente Maldonado en la Cámara de Diputados. Fuimos a la circunscripción 3, a una actividad que se denominaba Foro Legislativo, donde la gente se expresaba y decía la cosa que quería el Congreso, y dice un ciudadano que él quiere que se haga una ley para que se cumplan las leyes. Porque está todo escrito. Sí. Está todo ahí. ¿No entiendes? Entonces el asunto es... Lútalo fue el primero que lo dijo. Sí.
que todo estaba estudiado ya. Claro, y los proyectos están todos ahí. A mí me llama la atención, usted está casi censurando la intervención del sector privado. Eso no es bueno. No se está haciendo debidamente. Es que es muy bandido, Danilo, muy bandido. Con los equilibrios adecuados. Yo como ingeniero civil. Son insaciables. Soy un estudioso de algo que inició en el 1989 en Londres, en Inglaterra. Y ahí se denominó la iniciativa privada. ¿De qué se trataba en esa época? Se trataba precisamente de que el sector privado tuviera una iniciativa de un proyecto de infraestructura y se lo presentaba al gobierno, al Estado, para que a su vez aprobara su desarrollo. El privado lo construye, gana dinero por construirlo, tiene una concesión de un tiempo y luego lo devuelve al Estado. Así empezó todo esto que conocemos hoy como alianza público-privada. Luego fue transformándose y ya. De hecho, las universidades más importantes del mundo han escrito sobre eso. Hay diplomados, hay licenciaturas en ese tema. Y ya nosotros, gracias a Dios, tenemos una ley, que es la 4720, que dentro del marco de compras y contrataciones es autónoma en el tema de alianza público-privada. Las alianzas público-privadas son importantísimas y son necesarias, pero fíjate que la ley es tan cuidadosa que limita a un 3% del PIB la inversión en alianza público-privada. O sea, que no es que tú puedas hacer una fiesta con eso. No es que tú ahora todas las obras las vas a hacer por alianza público-privada. Y después, cuidado con los peajes sombra, cuidado. Tú tienes que ser cuidadoso en la elección. Ahora, eso es una cosa. Y la privatización de las instituciones del Estado es otra. Entonces también, eso hay que saberlo manejar. Hay cosas que funcionan muy bien. La Dirección de Impuestos Internos, ¿tú te cabe en tu cabeza privatizarla? No. O el agua. No, el agua constitucionalmente no se puede. O el aire. O el aire. O sea, pero hay cosas que funcionan, que el Estado la puede hacer bien. Entonces yo pienso que debe haber un híbrido. Y una de las... Por razones estratégicas hay cosas que el Estado no puede ceder. Lógicamente, pero hay una de las bases de lo que es una alianza público-privada o una privatización es la transferencia del conocimiento. O sea, tú tienes un conocimiento adquirido que yo no tengo, tú me lo transfieres. Nos asociamos en un negocio comercial, pero yo soy el que te saco más ventaja porque yo soy el que tiene el patrimonio, el Estado Dominicano. Entonces, eso debe ser transparente. Aquí yo estoy viendo que están asignando cosas y dándole cosas a gente que yo no he visto la primera licitación. Y según la ley, debe ir a licitación. Esperemos cómo va. Pero no es que estamos resistentes a eso, Danilo. Sino apostamos a eso, pero apostamos que sea justo. Sí, más equilibrado. Que sea más equilibrado, exactamente. En el tema de las reformas, la fuerza del pueblo está asistiendo. No asistió el presidente Fernández, no asistió el presidente Abinader, que va a asistir a partir del día 15, creo que es que se reinicia. ¿Cree que realmente están como oyentes, como observadores allí, o van a llevar propuestas? ¿Y qué posibilidades de éxito tú le ves a esas reformas propuestas por el presidente Abinader? Que ya el propio presidente Fernández había dicho que en el caso del Ministerio Público, que era lo fundamental, la independencia del Ministerio Público, que decía, no es necesario porque ya las leyes están allí. Y el artículo 170 de la Constitución. Y el propio reglamento también consagra la autonomía del... Mira, yo lo veo positivo primero, lo saludamos, sobre todo. El diálogo es siempre bueno. El diálogo, escuchar, sentarse sobre una mesa, es lo que yo le decía, le recomendábamos desde la Fuerza del Pueblo al presidente de la República al inicio de su gestión en la pandemia. En vez de usted estar tomando decisiones que van a afectar a toda la población, involucra a todo el mundo y que la tomen juntos. La sociedad civil, los empresarios, el sector turismo, los partidos políticos, la academia. Pero el propio Abinader, esa fue como cuando candidato, su recomendación al presidente Medina, que no le hizo caso, cuando aquella vez se le ofreció inclusive unos hospitales, unas cosas ahí. Sí. Y aquella gente estaba en campaña. Recuerda que prácticamente al inicio del gobierno, él visitó a los líderes políticos. Sí. Pero eso fue mediático, sencillamente. Ahí no se le hizo caso a nadie y se quedaron en reuniones posteriores. Ellos empezaron, o sea, no hubo recomendaciones después, no se acogió. No hubo, por lo menos en el caso de la Fuerza del Pueblo. Ese día lo vimos, lo recibimos con muchísimo afecto, muchísima... Hubo colaboración de la Fuerza del Pueblo, porque yo veo que hasta el anuncio dice que el presidente hasta la corbata se quitó. Para el caso de la vacunación. Sí. La vacunación. Nosotros, de hecho, apoyamos el plan de vacunación con los locales del partido y personal del partido. De hecho, todavía se está vacunando. Pero yo pienso que
el gobierno debe aterrizar, orientarse, y el diálogo va a ser bueno. Pero el diálogo tiene que tener un liderazgo. Y ese liderazgo es el gobierno. Por eso hemos dicho, bueno, presenten los planteamientos que ustedes quieren hacer y vamos entonces a trabajar sobre eso, porque ellos son el gobierno. Ellos son los que tienen que liderar esto. Por cierto, que el presidente Abinader plantea, dije yo ahí en la columna reciente, planteó cerrar el camino malo. Cuando él dice, no voy a permitir, no vamos a aceptar que haya modificaciones a la forma de la elección presidencial y que se toquen otras teclas que la población amplia no quiere que se toquen. Eso yo creo que tranquiliza un poco. Pero ¿hasta dónde, César, cree que eso es garantía? Porque cuando la Asamblea se instale, esto es muy sencillo. Es autónomo. Yo te la voy a poner fácil. Y al presidente de la República. Que se acuerde él, cuando Danilo quiso cambiar la Constitución, ¿qué pasó? Que él mismo marchó al Congreso. Claro. Sí. Entonces eso es lo que va a ocurrir. Si aquí se intenta, hay un letrero donde está el presidente Abinader, que la Constitución si aquí se no se toca. De nuevo, una modificación constitucional innecesaria, entonces van a tener al pueblo de frente. Y te aseguro que el presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo estará como estuvimos, en primera fila. No estará Johnny Ventura vivo para ir a Congreso, pero mucha otra gente va a ir. El espíritu estaría allí. Pero su legado va a estar ahí. Va a estar de frente en esa lucha, como todos los buenos dominicanos. ¿Qué días aquellos, César? Yo recuerdo cuando Johnny, mi querido amigo y nuestro amigo de todos, le dijo a un comandante, por cierto, de mi generación, de mi barriada, muy decente, que le dice, general, yo voy a pasar por ahí, aunque esto sea lo último que yo haga en mi vida. Y realmente, don Johnny, pero mire, no, yo voy a pasar por ahí. Y realmente, señores. Sí, porque era una necedad. Era, oye, lo que quería don Johnny, acompañar a unos artistas plásticos que iban a colocar unos lienzos frente. Sí, para hacer un derecho constitucional. Pero la tosudez del gobierno, del grupito que lideraba el gobierno en ese momento, eran totalmente intolerantes. ¿Tú sabes lo que es meterle 3.800 uniformados? Algo nunca visto. 1.800 policías y 2.000 militares le metieron, a un dato que tengo yo de adentro. 3.800 uniformados. El problema es que no pudieron ponerle 3 millones de militares a los que votaron en contra de ellos para sacarlo. No, al contrario, eso contribuyó. Exactamente. Eso contribuyó. Y entonces, César, no se puede hablar de que la luna de miel terminó, porque realmente fue una alianza coyuntural, estratégica, muy bien ideada, y esa estrategia salió de la Fuerza del Pueblo. Yo recuerdo que aquí vino Quiñones, el diputado Juan Carlos, que me dijo un día, Luis, vamos a hacer ahora una alianza a nivel congresional y municipal. Y me dice, le vamos a dar ahí. Lo estoy diciendo porque eso es historia. Claro. Y así fue realmente. Si no se hubiese hecho esa alianza estratégica, bueno, yo te apoyo aquí, tú me apoyas allí. Pero bueno, era una alianza electoral. Sí, totalmente coyuntural. Y terminó el día que terminaron las elecciones. Y la luna de miel, te digo, el presidente Fernández y nosotros como Fuerza del Pueblo, ¿qué dijimos? Bueno, hay un año de pandemia, un gobierno que está iniciando con dificultades. No podemos ser irracionales con una política opositora obstruccionista, descarnada. Claro. Porque el problema del COVID no es un problema del presidente Abinader. El problema del COVID es global. Sí. Primera pandemia que afecta a los 5 continentes, algo impresionante. Además, la otra oposición quería envolverlos a ustedes, quería envolverlos y decir que es lo mismo. Y entonces, la Fuerza del Pueblo necesitaba deslindar porque tenía que ganar su espacio y seguir su crecimiento. Así entonces, este primer año fuimos muy prudentes. Y recuerda que la mayoría de nuestras secretarías orgánicas fijaron posiciones importantes con respecto a los diferentes temas. Salud, fijó temas con el COVID, con la vacuna. Economía, con el tema económico y la forma de inversión. Obras públicas también, con la reactivación de obras. La Secretaría de Asuntos Laborales, con el tema de las cancelaciones. Fijó una posición. La Secretaría de Educación presentó un plan también como apoyo, pero a la vez como crítica para el año escolar. Es decir que como partido hemos hecho el trabajo
Ahora hicimos el trabajo constructivo y ahora le toca entonces que sientan un poquito más el calor, porque ya los errores que cometan, las novatadas, como digo yo, las vamos a estar señalando siempre de manera decente, siempre de manera cordial, pero siempre diciendo la verdad. Y ese discurso del presidente Leonel Fernández, no contestándole al discurso del presidente Abinader, porque ahí hay un error. La gente cree que fue contestándole. Si le hubiera que contestar ese discurso, no habla el presidente Fernández, porque en el discurso el presidente no dijo nada. El presidente Fernández hizo una evaluación de algunas áreas del primer año de gestión del gobierno del PRM. Algunas áreas, habló de economía, habló de salud, por supuesto, y habló de seguridad alimentaria. Pero para mí lo más importante fue las salvedades o advertencias que les hizo y los consejos que le dio. Sí. Por eso fue interesantísimo. Por eso molestó mucho, porque activaron su grupo mediático. Claro. El grupito que tienen ahí. Pero fue una intervención muy civilizada. Claro. Sin crispación, Claro, sin claro. estridencia, Claro. bien ponderada. Un hombre maduro que sabe lo que dice y tiene. Claro. ¿Cómo se llama? Los pies ruedo sobre del la pantalón con mucho peso, sí. Y esa es la idea, Luis y Danilo, construir desde la fuerza del pueblo, aportar. Pero la verdad hay que decirle, no podemos permitir que le maquillen números al país, al pueblo, y que le digan cosas como no son, como tal y como la dijeron. Y con respecto al viejo partido, eso lo han dejado un cacarón. Ustedes han sido... le han dejado poca cosa. Dice mi amigo Omar Liriano, cuando aprovechó para saludarlo, le dice el cascarón. Dice el cascarón, es que no hay nada. O sea, ¿cuáles son los líderes que hay? No, pues los que se vean que eran líderes, al contrario, sino los que no están presos, Mira, están huyendo. Yo vi una encuesta de hace un par de semanas, y de todo lo que están aspirando, el que más está marcando un 4, o la que más, porque no voy a revelar quién es. Como hay una dama, una amiga querida, mi amiga Margarita Cedeño, entre los que están aspirando, ella no ha dicho que está aspirando, pero ya se nota que está más o menos haciendo los aprestos, está marcando un 4%. Y quizás su interés sería competir con Leonel, aunque no gane, ¿verdad? Leonel, que ni siquiera ha dicho, el presidente Fernández, que aspirará. O sea, si tú te imaginas, Margarita candidata por el PLD y Leonel por la Fuerza del Pueblo, que ellos sean los dos candidatos. Pero a verle fue muy bien. Para el presidente Fernández va a ser difícil, o sería difícil, porque doña Margarita es una dama primero. Claro. Alguien muy importante. Y él es un caballero, por demás. Entonces, eso se lo pondría un poco difícil, pero bueno, al final es una lucha política. Sí. Y ahí, con las herramientas de la política, con los guantes de boxeo políticos, ahí entonces nos enfrentaríamos. Pero sería interesante, sí. Pero el alcalde de Minatar, Santiago, a él le fue muy bien en Nueva York. El alcalde es un gran amigo, es un gran funcionario público. Hay que reconocerlo. Y ha sido exitoso en su gestión municipal. Ha sido muy exitoso. Que no se mereció, lo dijimos aquí, no se mereció el desplante que le hicieron en Estados Unidos. Algunos malos dominicanos que se han prestado a eso con muchísimas figuras nacionales sin ninguna necesidad. Eso no habla bien del dominicano. No, y tengo entendido que la joven que como que lideraba el grupo es una funcionaria del gobierno, todavía peor aún. Una funcionaria que ya debió estar amonestada. Ella le va a agradecer lo de no, debió estar cancelada, porque eso enluta o mancha la gestión del presidente Abinader. Involucra sin necesidad la imagen del presidente Abinader. Así es. Y entonces eso no. César, te queremos agradecer entonces en lo que vale. Ya esta va a ser la primera de muchas. Ojalá. El camino está abierto. Sí. Y al camino malo está cerrado, pero el camino nuestro abierto. El camino malo está tan cerrado que ni se sabe de dónde era que pasaba. Como dije en el Cibao, eso es un broque. No un bosque, sino un broque, que peor. Gracias, César. Entonces, César de la Fuerza del Pueblo ha estado con nosotros este día. Vamos a repetir esta noche a las 12 esta conversación con el joven dirigente de la Fuerza del Pueblo, César Fernández. Y cualquier día cimarrón, que si sale un día de fiesta por ahí, qué sé yo, podemos repetir este programa. Sí. Y nada, vamos a seguir dándole, estando a tono con todo lo que está ocurriendo
y trayendo a figuras como planteábamos al principio, aunque sea una figura a la semana, porque, ¿verdad? No se quede solamente en la... Solamente nosotros. En las conversaciones, los diálogos de nosotros. Gracias, César Fernández. Nos vamos, nos vemos. Gracias a ustedes.